Bienvenidos a otra clase de embriología. En esta puntualmente vamos a hablar de la gametogénesis, que es el proceso mediante el cual se forman las gametas femenina y masculina. Es importante que antes de ver este video hayan visto sí o sí el que hace un repaso sobre la meiosis y la mitosis y también el video correspondiente a lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino y masculino. Dicho esto, vamos a comenzar. Como dijimos recién, la gametogénesis es el proceso mediante el cual se forman las gametas, tanto femenina como masculina. Ahora bien, ¿cuáles son las gametas femenina y masculina? La gameta masculina en nuestra especie es el espermatozoide y la gameta femenina es el ovocito 2. Entonces, es muy importante que salgan de esta clase no teniendo la idea de que el óvulo es la gameta femenina, porque eso es un error de concepto. La célula que efectivamente participa de la fecundación es el ovocito 2. Entonces, la gameta femenina, repito, es el ovocito 2. Este proceso de gametogénesis requiere de dos partes o dos procesos. Hay una confusión general donde uno, como alumno, tiende a pensar que la gametogénesis es la meiosis femenina o masculina, y no. La gametogénesis implica dos procesos. La meiosis es uno de ellos, por supuesto, pero la diferenciación de las células para adquirir la capacidad fecundante o de participar de la fecundación por parte del ovocito, eso se llama citodiferenciación. Cito viene de célula, diferenciación es diferenciarse. Entonces, la realidad es que para la gametogénesis necesitamos la división meiótica, por supuesto, pero también la diferenciación celular, tanto en la gameta femenina como en la masculina, la adquisición de una morfología que permita que estas células participen efectivamente de la fecundación. Ambos procesos forman parte de este gran proceso que llamamos gametogénesis. Ahora vamos a ver un video que simplemente lo que trata de ilustrar es algo que es mucha futurología. Lo que yo les tengo que contar ahora es cómo las células germinales se originan en un tejido embrionario y migran para llegar a su posición definitiva en las gónadas, ¿sí? Pero antes de contarles eso, todo el viaje y todos los lugares por donde pasan las células germinales en esta migración, les voy a mostrar un video de cosas que van a empezar a pasar a partir de la segunda y tercera semana y que son importantes para poder entender ese viaje que les voy a contar, ¿sí? Les voy a contar más o menos la estructura del embrión para que ustedes puedan entender por dónde van moviéndose las células germinales. Fíjense una cosa, acá tenemos un embrión que en realidad tiene acá una cavidad, esta va a ser la cavidad amniótica, esta cavidad se llama saco vitelino y esto que ustedes ven acá es un embrión trilaminar. Tiene una hojita amarilla, endodermo, no importa que se aprendan los nombres ahora, una hojita, una lámina roja, mesodermo, y acá arriba está el epiblasto a principios de la gastrulación y el ectodermo a finales de la gastrulación. Esto se llama cavidad coriónica. No importa que más o menos tengan una idea de que este embrión es trilaminar, es plano y tiene dos cavidades. Ahora bien, voy a poner a rodar un video. Lo que nos va a permitir ver este video, ¿sí?, es este corte sagital de un embrión de tercera semana, finales de tercera semana, y lo que va a empezar a ocurrir en este embrión es un plegamiento, y el embrión, que ahora es plano, no se fijen en los nombres, no necesitan tanto detalle, pero fíjense cómo este embrión acá es plano, y va a empezar a incurvarse hasta adquirir una forma cilíndrica. Y les cuento esto porque en la próxima imagen vamos a tener una foto del embrión plano y una foto del embrión cilíndrico, y si no, no me van a entender. Fíjense cómo este tejido, que es el endodermo, queda incorporado. Todo esto se ve recién en cuarta semana. Fíjense cómo acá queda una conexión entre este tubo interno y el saco vitelino, que pierde bastante importancia, y cómo queda la cavidad amniótica rodeando todo este embrión, que ahora tiene una configuración cilíndrica. Entonces, sabiendo un poco cómo es un embrión plano trilaminar, lo que es el saco vitelino, la cavidad amniótica, y lo que es un embrión cilíndrico, que esto sucede después de la cuarta semana, esto es un corte transversal a nivel del abdomen, y acá podemos ver las gónadas en desarrollo. Teniendo esto en claro, les voy a pasar a contar el viaje de las células germinales. Esto obviamente se los cuento porque se puede tomar en los exámenes y pueden aparecer preguntas bastante detallistas. Primero,
Las células germinales se originan en el epiblasto, ¿sí? Están determinadas tempranamente, pero no las podemos identificar con el ojo, así decir, ah, acá están las células germinales. No, la verdad es que nosotros no vemos nada distinto, pero se han hecho estudios de marcación y se ha identificado que se determinan cuando están a nivel del epiblasto y que tempranamente se determinan, ¿sí? Es decir, comienzos de la segunda semana ya uno puede identificar, marcando, por supuesto, no mirando, con marcaciones, con estudios específicos, que hay una población de células determinadas a ser células germinales, es decir, células que en el futuro van a dar ovocitos o espermatozoides. Entonces, estas células germinales se pueden observar en la pared del saco vitelino. Durante la tercera semana es importante tener en claro que las podemos observar acá están marcadas justamente, pero no es que se originaron acá, se originaron en el epiblasto. Las células germinales que se pueden visualizar en la tercera semana en la pared del saco vitelino migran pasando por la alantoides y, esta es la alantoides y esto es el intestino primitivo, migran, pasan por los costados del intestino, pasan por un tabique que une el intestino a la pared abdominal posterior que se llama mesodorsal, todo esto lo van a volver a ver en cuarta semana, quinta semana, y llegan hacia las gónadas en desarrollo, que en este momento se llaman crestas genitales, en la quinta semana. Entonces, acá se los conté con una foto, en la próxima diapo se los muestro por escrito para que no queden dudas. Les voy a pasar a resumir toda la información súper importante que les tiene que quedar en limpio de esta clase. Las células germinales primitivas se originan en el epiblasto y son aproximadamente 1000. Estas células se van a poder ver en la pared del saco vitelino en la tercera semana, pero hay que tener en claro que no se originaron ahí. Van a migrar desde el saco vitelino, pasando por el mesodorsal, ese tabique que les mostré, que conectaba el intestino con la pared abdominal posterior, y van a llegar a las gónadas en desarrollo en la quinta semana. Muy importante, lo marqué con negrita, quinta semana. Obviamente ahí en la gónada primitiva proliferan, se van a diferenciar agonias, ovogonias o espermatogonias, dependiendo de, obviamente, la situación de ese embrión, XX o XY, y luego esas gonias, después de dividirse por mitosis e incrementar el pool de gonias, estas son las células que van a empezar el proceso de gametogénesis, algo de lo cual vamos a hablar en nuestra próxima clase. Esto fue todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.